El título de esta temática, que probablemente no la terminemos el día de hoy, pues es el positivismo y su influencia en el derecho. Yo creo que esto no es una cuestión demasiado rara. Hay quienes no aceptan y no reconocen la influencia del pensamiento de Augusto Comte en el derecho, pero desde el momento mismo en que él creó la ciencia de la sociedad que conocemos hasta el día de hoy como sociología, yo pienso que es realmente algo inevitable que las ideas de Augusto Comte hayan tenido a lo largo del tiempo hasta el día de hoy ciertas repercusiones y ciertas influencias, puesto que él no ignoraba que parte de la vida en sociedad lo constituyen las leyes o el entramado jurídico, para decirlo de otro modo. Y entonces queremos penetrar un poco, digamos, en las ideas que él dejó allí en su obra en relación con el tema que nos ocupa el día de hoy. Ahora, comencemos recordando algunas cuestiones que ya hemos mencionado en los días anteriores. Hemos visto cómo para Comte no tiene ya ningún sentido preguntarse por las causas generadoras de los fenómenos. Esta había sido una preocupación muy antigua. El pensamiento humano siempre estuvo preocupado por indagar y encontrar, por supuesto, las causas que provocan los hechos en el mundo y en el universo en términos generales. Pero la postura, digamos, de Augusto Comte deja realmente esa búsqueda en un total sinsentido. Lo que procede realmente, dice Comte en su curso de filosofía positiva, alrededor de la página 645. Esta obra está en internet, es obviamente por el número de página que estoy mencionando, pues una obra mucho más extensa que el discurso que leímos en los primeros días de este curso, este semestre, ¿no? Una obra bastante amplia que abarca muchísimos temas y mucho más de lo que el discurso realmente abarca. Y entonces, allí precisamente Augusto Comte dice que lo que procede ahora es, y esta es la cita, analizar con exactitud las circunstancias de su producción, es decir, de la producción de los fenómenos. Estudiar sus relaciones invariables y sustituir siempre el estudio de las causas propiamente dichas, sean estas las causas primeras o las causas finales, por el de las leyes invariables de los fenómenos. En una palabra, la determinación del por qué por la del cómo. Entonces, ya no interesa realmente tratar de encontrar las causas que producen los fenómenos. Sean esas causas las causas primeras o la causalidad eficiente, como le llamó Aristóteles, o las causas finales, que tienen que ver con los fines, con los propósitos. Es decir, esa búsqueda ya no tiene sentido. Hay que más bien indagar por las leyes, dice Comte, las leyes invariables,
que rigen definitivamente los fenómenos, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es dejar a un lado el por qué, ¿verdad? Y comenzar más bien a preguntarse por el cómo, ¿verdad? Es decir, cómo es realmente que los fenómenos se dan y qué relaciones guardan los unos con los otros, dejando a un lado el por qué, o sea, la búsqueda de las causas. Ahora, también hemos dejado en claro que a pesar de que Augusto Comte privilegió la observación, no dejó de lado la teoría o lo que pudiéramos denominar el día de hoy la hipótesis, ¿verdad? No basta, no es suficiente la observación, hay que tener alguna hipótesis. Hay que adelantar, digamos, alguna posible manera de describir lo que está ocurriendo. Ciertamente los hechos, su observación equivalen realmente a ciencia, pero hay que darle lugar, dice Augusto Comte, a la teoría, a la hipótesis. Ahora bien, él dice en el texto que estamos citando el día de hoy, el curso de filosofía positiva, dice, si contemplados los fenómenos, no los ligamos inmediatamente a algunos principios, no solamente nos sería imposible combinar las observaciones aisladas y por consiguiente obtener de ella fruto alguno, sino que seríamos incluso enteramente incapaces de retenerlas. Y lo más frecuentemente, los hechos quedarían inadvertidos a nuestros ojos. Creo que esta cita del curso de filosofía positiva es suficientemente clara. La observación no quiere decir dejar a un lado la capacidad hipotética que el científico tiene, que el observador tiene, ¿verdad? Partiendo, dice Augusto Comte, del que es imposible realmente combinar o establecer relaciones entre observaciones completamente aisladas, huérfanas, digamos, de una teoría o de una hipótesis. Y por lo tanto, no nos sacaríamos absolutamente nada, digamos, de esas observaciones. Incluso dice, sería prácticamente imposible retener, es decir, mantener lo que hemos realmente observado. Y hasta cierto punto, dice Augusto Comte, los mismos hechos quedarían completamente inadvertidos a nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, eso que él denomina ligar los fenómenos a algunos principios, tiene que ver con lo que estamos tratando de comprender en su pensamiento, con lo hipotético, con lo teórico, como una especie, digamos, de avance que el hombre realmente efectúa para tratar de describir lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora, en relación con lo que nos interesa el día de hoy, que es el aspecto jurídico, digamos, de la vida en sociedad, y para lo cual estamos empleando aquí la palabra derecho. Yo entiendo que necesitaríamos entrar, digamos, a una discusión muy particular eh, para dejar en claro qué es lo que se debe entender por derecho, pero no nos vamos a hacer bolas, por favor. Hoy no nos vamos a hacer bolas con ese concepto. Vamos simple y sencillamente a referir el derecho al entramado jurídico, a las leyes, digamos, imperantes en una sociedad. Y eso, pues, constituye simple y sencillamente un hecho de características sociales, ¿verdad? Claro, no es un hecho, digamos, de carácter natural.
Comte no llega realmente a eso, reconoce realmente que el derecho debe considerarse como algo más allá, digamos, de las leyes propias de la naturaleza, ¿verdad? Eh, pero, digamos, también insiste en que el entramado jurídico, pues no debe obedecer a ninguna finalidad ni a ningún propósito en particular. Simplemente encontramos el entramado jurídico y entonces como hecho también debe abordarse desde la observación y la teoría, ¿verdad? Es decir, así como el biólogo y el físico pues se atienen a los hechos observados y tratan de algún modo de avanzar alguna hipótesis para describir lo que observan, lo mismo debe ocurrir en relación con la vida en sociedad, con lo que ocurre en sociedad, en este caso con el entramado jurídico, ¿verdad? Entonces ahí está todo ese cúmulo de leyes, pero debe realmente darse también una especie de hipótesis, ¿no? Ahora, hay que recordar que el devenir histórico, de acuerdo a lo que Augusto Comte ha ya establecido, el devenir histórico marca definitivamente un proceso que va desde lo teológico a lo científico. Obviamente, digamos, desde la etapa teológica del pensamiento, pues hubo también leyes que de algún modo regían la vida de los hombres. Eso definitivamente Comte no lo niega ni lo esconde tampoco. Y entonces a lo largo, digamos, de los tres estados del pensamiento humano, desde el estado teológico, pasando por el metafísico y llegando al positivo, pues el derecho, es decir, las leyes han constituido una realidad y entonces como que el asunto es bastante complicado o un poco complicado porque la observación y la teoría entonces cómo deben considerarse en el ámbito de lo jurídico o en el ámbito del derecho. ¿Eh? Entonces, claro, vamos a partir, dice Comte, de la observación, pero con una teoría, ¿verdad? En este caso, será una teoría, será una hipótesis, eh, por una parte, acerca de la sociedad, acerca del hombre, y acerca de los cambios, digamos, que el ser humano y su pensamiento han sufrido a lo largo del tiempo, o también podría ser una teoría, una hipótesis acerca de lo jurídico mismo. Entonces, estamos aquí, pues, jugando, digamos, hasta cierto punto entre lo jurídico como parte de la sociedad y la sociedad definitivamente que a lo largo del tiempo ha ido cambiando y ha ido transformándose desde la etapa teológica con una influencia sobre lo jurídico, es decir, las dos cosas van de consumo, no se pueden separar ni se puede negar tampoco que la sociedad tiene influencia sobre lo jurídico y lo jurídico tiene influencia sobre la sociedad. Entonces, ya sea que se tenga realmente una hipótesis, digamos, sobre lo jurídico o una hipótesis acerca de la sociedad y el ser humano en el devenir de su pensamiento, pues esa es realmente la forma en la cual debe abordarse el fenómeno jurídico propio de la vida en sociedad. Y por supuesto, hay que dejar a un lado la cuestión de los fines, ¿verdad? Para Comte hay que recordar lo teleológico, y él lo dice en el sistema de política positiva, es decir, otra obra que puede encontrarse también en internet, sistema de política positiva, en la página 47 de este texto, Comte dice que lo teológico debe quedar abandonado a la imaginación de los teólogos o a las sutilezas de los metafísicos.
Es decir, que los fines, los objetivos y los propósitos deben de quedar completamente fuera, no solo en el ámbito de los hechos propios de la naturaleza y del mundo físico, sino también en relación con ese hecho que constituye el derecho o el entramado jurídico de la sociedad. No hay fines, no hay realmente propósitos aquí. Este es un asunto que debemos de tener muy en mente. Va a desatar y ha desatado, digamos, a lo largo del tiempo, incluyendo nuestro tiempo, la actualidad, pues una enorme polémica, porque está bien, digamos, que no haya fines en la naturaleza, eso lo podemos comprender perfectamente bien. No hay metas ni finalidades en la naturaleza. Un aguacatal no tiene el fin de dar aguacates, ¿sí? Una inundación por mucha lluvia no tiene el propósito de destruir haciendas, vidas y animales. Sí, no hay fines en la naturaleza, no hay propósitos en los fenómenos naturales. Pero cuando se aborda, digamos, lo relacionado con el derecho, cuando se aborda lo relacionado con el entramado jurídico, pues como que la cosa no es realmente tan sencilla, ¿verdad? Sobre todo porque, digamos, tanto juristas como filósofos del derecho, pues suelen, digamos, enfatizar de algún modo y en alguna medida lo que denominan el espíritu de la ley, que no es otra cosa que aquello que la ley definitivamente quiere perseguir y quiere lograr. Pero Augusto Comte nos está diciendo que eso es lo que precisamente no debería de hacerse. Si ahí están las leyes, pues, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es aceptar el entramado jurídico como un hecho y tratar de algún modo de eh, comprenderlo, entenderlo, describirlo, ¿verdad? Eh, pero sin recursos teleológicos de ninguna naturaleza. Una cosa bastante, digamos, difícil si queremos realmente decirlo de esa manera. Volveremos sobre este tema porque es una cuestión realmente importante, digamos, el día de hoy y en general en relación con las ciencias sociales, ¿verdad? Decir, quien hace ciencias políticas o quien hace filosofía política, quien cultiva la economía o se ocupa de la filosofía de la economía. Bueno, es decir, deben realmente abandonar la cuestión de los fines, la cuestión de los propósitos, para quedarse simplemente con una mera descripción, digamos, de lo que está ocurriendo y de la relación que hay entre lo que ocurre en esas esferas, digamos, de la vida en sociedad. Son preguntas que vamos a dejar ahí colgadas en un clavo y que vamos a retomar, digamos, en los días por venir. Ahora, hay que recordar una cosa. En ese momento en el que Comte está viviendo, en la primera mitad del siglo XIX, pues el saber sobre la sociedad, que de alguna manera se consideraba como ciencias morales, estaba prácticamente sin mayor avance. Sometido, digamos, ese saber al dominio de la teología y, por supuesto, a la influencia de la metafísica. Esta afirmación que definitivamente la hemos extraído del pensamiento de Augusto Comte, aunque no así literalmente como la tenemos en la pantalla, pero es realmente procedente del pensamiento de Augusto Comte, que las llamadas ciencias morales, recordemos que aquí la palabra moral en su sentido, digamos, lato,
significa simple y sencillamente costumbre, ¿verdad? Las ciencias que estaban relacionadas con la costumbre. El derecho y la economía en ese entonces recibían, digamos, esos nombres, ¿verdad? Porque se relacionaban con las costumbres, ¿no? Tanto el derecho como las transacciones económicas, el intercambio, la producción de bienes, tenían realmente que ver con los hábitos y las costumbres, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver ahí el término ciencia moral con el bien y el mal, sino más bien con lo que se acostumbra hacer y la manera como se acostumbra a hacer aquello. Y entonces Comte asegura que las ciencias morales, las ciencias relacionadas con las costumbres, con la sociedad, no habían logrado un mayor avance, precisamente por estar sometidas esas ciencias o ese saber a la teología y a la metafísica. Pero yo quisiera realmente también poner en tela de duda esa afirmación, una afirmación que solemos escuchar, no solo en relación con las cuestiones propias de la vida en sociedad, sino con otros conocimientos también, incluyendo el conocimiento de la naturaleza, de que solamente con la revolución científica como que se hizo la luz y que la humanidad había vivido en una total oscuridad. Insisto, esto es muy discutible, ¿verdad? Eso es como decir todo el periodo medieval solo para hablar de 1100 años de historia. Todo el periodo medieval no fue sino puro oscurantismo. El pensamiento no tuvo ninguna luz, no llegó absolutamente a nada y los hombres eran absoluta y totalmente ignorantes, porque la verdad es que no es así, ¿verdad? Es decir, ya eh, durante el periodo medieval, el derecho, digamos, tuvo avances muy importantes. No vamos a señalar eso el día de hoy, pero resulta sumamente interesante ver cómo a lo largo del periodo medieval hubo juristas, digamos, de gran renombre que hicieron aportes sumamente importantes, ¿verdad? No solo, digamos, en el ámbito del llamado derecho civil, sino también en relación con los contratos, en relación también con lo mercantil, en relación, digamos, con los mismos gremios especializados, digamos, en determinadas actividades productivas. Bueno, no, se hizo un avance, digamos, muy importante, digno de tener en cuenta en el ámbito del derecho durante el periodo medieval, pero también, digamos, en relación con lo político, ¿verdad? Es decir, podríamos aquí recordar, digamos, cómo a lo largo del periodo medieval se dieron muchas discusiones en relación, digamos, con lo político, con la forma del gobierno, con los límites, digamos, que el poder público debe realmente tener. En fin, no, una enorme discusión, digamos, incluso que se dio en el siglo XIII y en el siglo XIV sobre la denominada soberanía popular. Entonces, no es verdad, no es verdad el que nos digan que en este caso las ciencias sobre la sociedad, el saber sobre la sociedad se mantuvo, digamos, en un total atraso, porque creo que es fácil discutir eso con sólidos argumentos. Ahora, claro, el dominio, digamos, de la teología y de la metafísica era muy fuerte, definitivamente que sí, ¿verdad? Es decir, se hablaba realmente, digamos, de la doctrina de la ley natural, sobre todo con Santo Tomás y algunos otros antes que él, ¿verdad? Donde Dios, el creador, pues era el hacedor, digamos, no solo de las leyes naturales, sino de las leyes que gobiernan la vida de los hombres en sociedad y, por supuesto, las cuestiones estrictamente metafísicas también, ¿verdad?
Pero decir, ya hubo antes incluso de Augusto Comte quienes discutieron fervientemente eso. Solo pongamos un ejemplo, solo uno y nada más. Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Es decir, fallecido en 1527, pues Maquiavelo puso en tela de juicio la manera como la política realmente se daba y la forma como se llevaba a cabo la teoría sobre lo político. Pero está bien, dejemos a Augusto Comte con la idea de que hasta ese momento que él está llevando a cabo su labor intelectual, pues solo había habido atraso, solo había habido oscuridad. Va, dejemos. Pero lo que él quiere, digamos, en realidad, es proveerle a la ciencia sobre la sociedad, a la ciencia sobre lo social, el mismo carácter del saber sobre la naturaleza. Es decir, eso es algo totalmente indudable, ¿verdad? Una muestra es lo que ya hemos mencionado, su renuencia y su rechazo a los fines, a la teleología en el contexto de la vida en sociedad. ¿Verdad? Eso definitivamente es tratar la vida en sociedad y los hechos sociales y las ciencias sociales de la misma manera como se tratan las ciencias de la naturaleza, como la biología y la astronomía. Pero ese es realmente el interés de Augusto Comte. Sobre todo, digamos, recordando que por un lado Descartes y por otro lado Francis Bacon, fallecido en 1626, Bacon, bueno, los dos se ocuparon estrictamente de la naturaleza, es decir, Bacon definitivamente es reconocido como uno de los padres, digamos, del método científico. Hizo avanzar mucho, digamos, el conocimiento humano a nivel estrictamente metodológico, abandonando, digamos, los aspectos puramente formales de la lógica aristotélica en el Organon de Aristóteles, para proponer precisamente la observación, la experimentación y la medición, ¿verdad?, como parámetros que debería seguir nuestro conocimiento del mundo, ¿no? Entonces, sin embargo, Bacon con todos sus aportes se quedó estrictamente en el ámbito de la naturaleza, de lo físico del universo, y Comte quiere hacerse cargo ahora de la sociedad, de la vida humana en sociedad. Y como recordamos, la ciencia que él inventa, la ciencia que se va a ocupar de la sociedad, es precisamente la física social. Así le llamo, la física social. Comparando pues la ciencia de la sociedad con la ciencia que se ocupa del universo, de los cuerpos, de los astros, en fin, etcétera. Entonces, esa ciencia, esa disciplina científica sobre la vida en sociedad se apoyará fundamentalmente, dice en el curso de filosofía positiva, página 329, en la observación pura, número 1. 2, la experimentación propiamente dicha. Y finalmente, el método comparativo. Es decir, aquí hay algo importante en realidad, como lo vamos a ver, y vamos a ver por qué. Algo importante que diferencia definitivamente la propuesta comtiana sobre los estudios relacionados con la sociedad en relación con las disciplinas que se encargan de estudiar la naturaleza. En ambos campos debe darse la observación y probablemente la experimentación también propiamente dicha. Pero este punto número 3,
el método comparativo. Es algo, insisto, muy nuevo, pero también diferente a su manera de ver las ciencias estrictamente naturales. No hay realmente un método comparativo, digamos, en la física ni en la astronomía, ¿verdad? Pero sí debía haberlo, dice Augusto Comte, en las disciplinas, en este caso del derecho, que se ocupan de los fenómenos propios de la vida en sociedad. Tengo otra cita en la página 423 del curso de Filosofía Positiva, donde Augusto Comte dice: la observación del presente, y ahora viene con las aclaraciones en relación con la cita anterior. La observación del presente es radicalmente insuficiente y no puede convertirse en fuente cierta de previsiones racionales, ¿verdad? Y ahora dice: más que tras la comparación con el pasado, considerado en su conjunto. Bueno, observar el entramado jurídico, ¿verdad? Ver, considerar todas las leyes que gobiernan, digámoslo así, la vida de los hombres en una sociedad, lo considera Augusto Comte como algo completamente insuficiente. No nos puede proveer, digamos, esa observación de un entendimiento, digamos, racional de todo aquello. Es importante, señala Comte, recurrir al método comparativo. Es decir, estas leyes que hoy tenemos, pues no eran las mismas de hace 100 años, por ejemplo. Entonces, solo el método comparativo, solo el tener en cuenta, digamos, el pasado, y dice, considerado en su conjunto, puede realmente proveernos de una comprensión, de un entendimiento del entramado jurídico en el cual definitivamente nos encontramos inmersos y al cual se encuentra amarrada nuestra vida entera, porque definitivamente, para bien o para mal, así es, nuestra vida entera está amarrada, está atada, regida por el sistema jurídico en el cual vivimos. Ahora, por ser algo nuevo, es decir, esa ciencia sobre la sociedad, en general necesitaba precisamente ese enfoque de carácter histórico, comparativo, hasta convertirse de algún modo en un saber de carácter sistemático. Al fin y al cabo, la vida en sociedad, pues, atravesó por muchos momentos, atravesó por muchas situaciones, mucho ha cambiado también a lo largo de los siglos. Entonces, solo puede realmente haber una sistematización, digamos, del conocimiento sobre la vida en sociedad si se tiene en cuenta ese enfoque histórico. Y recordemos, un enfoque histórico considerando el pasado en su conjunto. ¿Sí? Y por supuesto, el derecho también tendrá que atenerse a esta visión que Augusto Comte tiene. Para ir terminando lo que yo
tengo para compartir con ustedes el día de hoy una última cita del curso de Filosofía Positiva, página 293. Es posible, ¿sí? Es posible que la comparación histórica podría introducir algunos elementos subjetivos y de carácter arbitrario. Por ejemplo, bueno, digámoslo como dice el dicho, ¿verdad? Todo tiempo pasado fue mejor. Alguien podría decir eso, ¿verdad? Oh, no, las leyes, digamos, todavía algunos viejitos piensan así, no, todavía las leyes en tiempo de Ubico eran mejores, ¿verdad? Bueno, ¿qué son estos? Bueno, son juicios de valor, ¿verdad? Son elementos estrictamente subjetivos, ¿verdad? O podríamos de alguna manera también en esa visión histórica caer, digamos, en comparaciones no solo dentro de nuestra propia sociedad, sino hacia afuera de la misma, ¿verdad? Y considerar, bueno, las leyes de tal país, pues son mejores o eran mejores que las nuestras. Es decir, esa comparación histórica definitivamente podría dar lugar a elementos subjetivos, elementos arbitrarios, a juicios incluso de valor, ¿verdad? Y relacionadas con lo que suponemos que es superior o inferior, mejor o peor, más efectivo o inefectivo, en fin, en relación con el entramado jurídico. Pero esta cita revela que Augusto Comte creía firmemente que eso podría evitarse, ¿verdad? Él cree o creía realmente que podía, y aquí empieza la cita, tratar la física social toda entera, sin emplear una sola vez la palabra perfeccionamiento, reemplazándola siempre por la expresión simplemente científica, desarrollo, que designa, sin ninguna apreciación moral, un hecho general incontestable. Según él, esta especie de receta debería guiar al científico social, al estudioso del derecho. Ver el pasado, pero no tratando de descubrir ningún tipo de perfeccionamiento, sino simple y sencillamente hacer constar que ha habido un desarrollo, sin caer, insisto, en calificativos, en calificar ni el pasado, ni los cambios que se dieron, ni la situación en que lo jurídico se encuentra en el momento actual. Él dice entonces, si en lugar de ver en ese proceso perfeccionamiento, sino simplemente desarrollo, entonces no habrá lugar aquí para ninguna apreciación moral, ¿verdad? Ningún juicio de valor, en ninguna cuestión estrictamente subjetiva, sino hacer sencillamente constar un hecho general, ¿verdad? Que es la forma como se ha ido desarrollando tanto la vida en sociedad como propiamente el entramado jurídico. Bueno, no hemos terminado el día de hoy con este asunto. Todavía tendremos que retomar estas ideas en los días por venir hasta meternos, diría yo, con el pensamiento de Hans Kelsen, quien constituye, creo yo, la mayor expresión del positivismo en el ámbito jurídico con su famosa obra La teoría pura del derecho, ¿verdad? Entonces tendremos que llegar hasta ese punto
a partir de las ideas de Augusto Comte, con las cuales pues tampoco hemos terminado, ¿no? Aún nos hace falta.